Vamos a aprender de nuevo acerca de determinación. Y hoy vamos a continuar de alguna manera con lo que vimos en el video anterior. Y la pureza en la mente también requiere una pureza del alma. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos lleve a toda verdad. Vamos a estar trabajando también con un versículo que ya vimos, porque es importante que a través de todo esto nosotros aprendamos a tener pureza. Oramos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos lleva a toda verdad, nos cambia, nos transforma y nos hace ver la vida con claridad, las situaciones, las personas desde un contexto diferente al que la vemos, si pudiéramos decirlo de esta manera, con los lentes sucios. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. No sé por qué situaciones tú podrías estar pasando actualmente, pero sé que cualquier situación por la que atravieses, sinceramente Dios tiene los elementos, la guía, la enseñanza y el consejo para cambiar todo tu panorama. En la mente se gestan pensamientos de lo que lees, lo que oyes y lo que ves. A través de lo que ves y oyes y piensas, tu corazón genera cierto tipo de sentimientos, emociones que pueden ser negativas o positivas, si pudiéramos decirlo de esta manera, o sanas o enfermas, si lo quieres ver desde otro ángulo. Lo cierto es que Dios nos da los elementos para tener una vida distinta, una vida con un corazón puro, con una mente pura, con una mente limpia. No significa que nunca cometeremos pecado, porque este es el error de muchos, pensar que porque somos hijos de Dios somos tan perfectos que en nosotros no debe haber ningún error. Eso es falso. Así que vamos a ver la pureza en el alma. Vamos a determinar qué tendremos o vamos a mantener el alma pura. Pureza en el alma. Primera de Timoteo 4:12, que ya lo vimos en el video anterior. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejempla a los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Pero vamos a Primera de Corintios, ¿me acompañas por favor? En Primera de Corintios 6:20, Pablo nos está invitando a algo que va a traer realmente bendición para nuestra mente. Y dice la Biblia en el 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a mantener una pureza en el alma, en lo más profundo de mi ser. ¿Cómo es posible, Ana María, que un criminal, una persona mala, una persona que ha quizás matado a muchos, llegue a los caminos del Señor y su vida sea transformada por la palabra de Dios? ¿Cómo es, Ana María, que una gente corrupta como lo fue Charles Colson, el asesor de la Casa Blanca, de la oficina oval del presidente Nixon, haya sido transformado y haya llegado a ser un hombre después de la prisión, un hombre con integridad y un hombre que ayudó a muchos y que creó un ministerio para las cárceles, primero en Estados Unidos y luego a nivel internacional? ¿Por qué su vida cambió tanto? Por la palabra de Dios. ¿Cómo es, Ana María, que una mujer prostituta, que vivía en una ciudad que casi el rey y todos los del ejército probablemente la conocieran, que después llegó a ser parte de la línea de Jesucristo? ¿Cómo es eso, Ana María? Porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma. Y he ido a casos extremos,
Pero muchos de nosotros probablemente venimos de contextos egoístas, criticadores, condenadores, jueces en todo sentido, que hablamos mal de tu familia, de tus amigos, de las personas que te rodean, y tu vocabulario eso es. Y a veces no lo es, pero lo es en la mente. ¿Cómo es que Dios puede cambiar tanto? Porque la palabra de Dios, cuando penetra de verdad un corazón, va a transformar la mente, el corazón, el espíritu y el alma. Habéis sido comprados por precio, dice 1 Corintios 6:20. Y para que tengamos un poco más del contexto de ese versículo, me acompañas por favor. Y dice el versículo 6, vamos a leer del 12 al 20. ¿Te parece? Bueno, entonces conmigo por favor en la palabra. Y me gustaría que sacaras tu Biblia y que vieras que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. 1 Corintios 6:2. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi alma, mi espíritu, mi mente y mi cuerpo le deben pertenecer al Señor. Hemos sido comprados por precio. Cuando leemos ese texto, Pablo nos desafía a glorificar a Dios no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. No solo en la mente, no solo en el corazón, sino en lo más profundo de nuestro ser. Es importante que como hijos de Dios, de acuerdo a la Escritura, veamos que hay tres entidades fusionadas en todo esto, o es tricótoma. Vamos a ver que son espíritu, alma y cuerpo. Acompáñame, por favor, a Primera de Tesalonicenses 5:23, para que veamos lo que la palabra de Dios establece. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos son nuestros componentes y nosotros debemos determinar que vamos a mantener nuestra alma con pureza. Pero acompáñame a Génesis 2:7. Vamos a ir hasta el primer libro de la Biblia. Génesis 2:7. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Le sopló aliento de vida. Pero en Job 33:4, si me acompañas, vamos a ir, ahora estoy de alguna manera mostrándote cómo hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Job 33:4. Vamos y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Job 33:4. Entonces dice la palabra de Dios, Job 33:4.
y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más íntima de nuestro ser, y es en ese lugar donde recibimos la salvación. ¿Me acompañas entonces a Job 32:8? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es importante entonces que yo mantenga también, determine mantener pura mi alma. Juan 3:5. Si me acompañas al Nuevo Testamento, vamos a ir también a ver en Juan 3:5 lo que la palabra de Dios nos dice. Juan 3:5. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué estaba diciendo esto Jesús? Porque en capítulo 3, versículo 1, si me acompañas, vamos a leer ahora del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, o sea, se andaba escondiendo. Tenía miedo de los religiosos. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Leamos el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tremendo, ¿verdad? Porque es ahí donde llega la salvación, Dios nos da entendimiento, y sinceramente es ahí donde nos volvemos a Dios. El alma necesita mantenerse pura, y solo podemos hacerlo a través de la palabra de Dios. El alma es la parte pensante y emotiva de nuestro ser combinada. Es aquí donde tenemos nuestra mente, nuestra voluntad y las emociones. Nuestro cuerpo solamente es la envoltura física de nuestro espíritu y de nuestra alma. Es aquí donde tenemos los 5 sentidos, que son canales por donde entra la información al alma y al espíritu. El trabajo de nuestros enemigos, que son 3, el mundo, la carne y Satanás. Esos tres enemigos, tratan de mantenernos en suciedad mediante el pecado y la desobediencia. Y esto hace que se mantenga sucio nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Para qué? Para evitar nuestra relación transparente, lineal con Dios, y lograr que al morir tengamos la condenación eterna junto a Él. Durante los años que vivimos sin Cristo, hemos recibido una enorme cantidad de información, lo que te he venido diciendo desde el video anterior. Una información desequilibrada, mal informada, sucia, tergiversada. ¿Respecto a qué? A nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo y a todo el panorama que nos rodea. Esta es la principal razón por la que nuestra fe ha sido canalizada a creer en muchas cosas que nuestro Padre aborrece. Te doy una de ellas. Hay muchas. Te doy una de ellas. Para tener el marido o la mujer correcta, prueba con varios a ver con quién te adaptas mejor. Error, 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 error. Mentira, mentira, mentira. La palabra de Dios dice que debemos llegar vírgenes al matrimonio,
porque le entregamos nuestra pureza a la otra persona. Y entonces, ¿qué pasa con una prostituta, Ana María? O una persona liberal, o con una persona promiscua sexual. Bueno, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos ellos necesitan nacer de nuevo. Y la vida pasada queda atrás y comienzas un camino nuevo, que puede ser lleno de pureza, aunque haya sido un criminal, una prostituta, un ladrón o lo que sea. Muy bien, aquí está la respuesta. Porque Dios, esta mente se ha ensuciado a tal grado que también ha contaminado nuestra alma, pensamiento, voluntad y emociones, dando por resultado un descontrol de nuestra vida. Ahora, en Cristo, nuestra vida es totalmente diferente. Y todo nuestro ser puede ser transformado a través de la palabra de Dios que nos hace renacer a una esperanza viva. Y acompáñame. 2 Corintios 5:17. Me encanta el sonido de las hojas de la Biblia, ¿verdad? 2 Corintios, vamos a ir 5:17. ¿Estás conmigo? Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Llegamos a ser criaturas nuevas. Dios cambia nuestra mente y no es totalmente instantáneo que nunca vamos a cometer un error. A veces seguimos con algunos patrones equivocados. No son maldiciones generacionales, son patrones equivocados que de alguna manera los repetimos, pero poco a poco vamos creciendo y dejamos de repetirlos. Muy bien. Estamos en 2 Corintios 5:17. Nueva criatura eres. Pero 1 Pedro 1:3. Sigue con las páginas, por favor. Y en 1 Pedro, allá entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? En 1 Pedro 1:3 nos dice algo muy interesante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, una vida nueva, una vida distinta. Por esto es muy importante tomar en cuenta esta limpieza interna. Esta limpieza de nuestro espíritu es muy importante ante los ojos de Dios. Y para lograrla es que nos ha dejado instrucciones precisas en su palabra. Lo primero de todo es cuidar, en medio de todo lo que pasa en el mundo y aún las propias aflicciones personales, que nuestro espíritu no se vuelva contra Dios, culpándole de lo que nos pasa. Job 15:11 nos alumbra en esto. Y si me acompañas de nuevo al Antiguo Testamento, Job, vamos a ver qué dice en Job 15:11. Y dice Job 15:11, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios? Y las palabras que con dulzura se te dicen, porque Dios te consuela en medio de las aflicciones. Pero también vamos a ir fuimos al 11, ¿verdad? Job 15:11, pero vamos a llegar hasta el 13. Y en el 12 dice, ¿por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Porque muchas veces nosotros, por no estar en comunión con Dios, nos ponemos en contra de Dios. Pero Salmos también nos alumbra en esto. Así es que unas hojitas después vamos a Salmos 106 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 106. Vamos a leer 32
al 33. Y dice la palabra de Dios. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Miren cuando a veces el alma de otro se vuelve contra Dios, ¿verdad? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Debemos cuidarnos de esto y debemos mantener nuestra mente en la palabra de Dios. También vamos a ver que cuidar de mantenernos sin engaño en nuestro espíritu para alcanzar esa bienaventuranza, o sea, la felicidad plena. Salmos 32:2 nos dice, si me acompañas de nuevo, hoy estamos leyendo varios versículos, Salmos 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo nos podemos quitar el engaño del alma, del espíritu? A través de la palabra de Dios. La mejor manera de llevarlo a cabo es pedir continuamente a Dios que nuestro espíritu sea renovado, pero nosotros intencionalmente debemos ir a la renovación, a la limpieza, que es a través de la palabra de Dios. Salmo 51, David nos da un parámetro aquí. Cuando había pecado y había ofendido a Dios, David supo cómo llegar a la limpieza de su espíritu. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta renovación es la que nos da la capacidad de mantener fidelidad a Dios primeramente y aún el amor por las personas, aún conociendo todo lo negativo de ellas. Porque eso no lo pueden controlar los demás. El Espíritu Santo, si tú le das el control completo de tu vida, puede hacerlo. Y acompáñame unas horitas después en Proverbios 11, 12 y 13. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de lo justo dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Somos nosotros en nuestra mente y en nuestro espíritu que debemos cuidarlo constantemente a través de la palabra de Dios. Otra manera de mantener limpieza de nuestro espíritu es ser precisamente de espíritu humilde y desechar la altivez de nuestra vida. Vamos a Proverbios 16, 18. Hoy estamos usando mucho la Biblia, pero para mí es importante que te des cuenta que es ahí donde encontramos de verdad todo esto. Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Debemos mantener ese cuidado de no ser altivos, orgullosos, prepotentes. Y Eclesiastés más adelantito nos dice en Eclesiastés 7:8, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Por cierto, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, nos va a enseñar en Eclesiastés 7:8. Y dice la palabra de Dios: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Cuán importante es no mantenernos altivos, soberbios, orgullosos, teniendo un concepto que somos superiores a los demás. No, la Biblia nos enseña que mantener el espíritu humilde es lo que agrada a Dios. Y la limpieza de nuestro espíritu se manifiesta en el control de nuestra persona integral, no solo de una parte. A tal grado, Dios va a valorar esta limpieza que hace comparaciones importantes. Mejor es el que tarda en airarse, dice en Proverbios 16:32, que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse.
Mira, es importante muchas veces saber escuchar. Y saber escuchar no significa solamente que te calles y oyes, sino que no permites que tu mente entre en juicio de juzgar las palabras mientras te las dicen. Solamente escuchar es importante, porque mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pero Proverbios 25-28 también nos aclara algo importante. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, sin control. Tiene todo despejado para que entre el enemigo y se lo destruya, lo bueno que pueda tener. Algunas personas piensan que la única forma de mantenerse en limpieza en el espíritu es con actos espirituales externos, tales como orar, leer la Biblia, asistir a las reuniones, cantar alabanzas. Todo esto tiene su importancia y sí debemos hacerlo. Pero muchas personas hacen todo esto y sin embargo no viven limpios delante de la presencia de Dios. Sin dejar de hacer, orar, leer la Biblia y todo esto que hemos mencionado, debemos de estar dispuestos a tomar la decisión de mantener la limpieza en nuestro interior mediante la aplicación, la práctica de las verdades expresadas en la Biblia. No solamente de anotar, de hacer grandes bosquejos, de tener una teología increíble, sino de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando las cosas en nuestra vida se pongan difíciles, que sinceramente se pueden poner en cualquier momento, ¿verdad? No dudemos en exponer nuestra angustia, nuestra desesperación y todo esto ante nuestro Padre Celestial. Salmo 142:2. Y dije que hoy estamos usando mucho la palabra de Dios. Salmo 142:2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a leer del 2 al 3. 142:2 al 3. Delante de él expondré mi queja. Así dice el salmista. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando el espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Cada vez que le busquemos, él nos va a escuchar. Ofrezcamos a nuestro Dios la mejor ofrenda. Un espíritu quebrantado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51:17. Y dejemos que sus promesas de estar con nosotros bajo esta condición se hagan realidad. Tiene que existir un equilibrio entre lo externo, que podríamos llamar religioso, y lo interno, que es del espíritu. A cada uno de nosotros nos toca tomar la iniciativa de esa determinación que debe haber en nuestra mente y nuestro corazón. Es mantener la pureza en el alma. Tú eres quien va a decidir, y yo también. Y esto es algo continuo. Esto no es algo que ya lo logré y nunca más voy a pasar por este proceso. Por eso es importante que te mantengas en la palabra de Dios. Yo te animo a que mantengas tu mente, como vimos en el video pasado, y tu alma con pureza. Oramos. Señor, muchas gracias por lo que nos enseñaste hoy. Ayúdanos a vivir esto que aprendemos, no solamente a leerlo, a verlo, a estudiarlo, sino a vivirlo. Porque realmente eso trae paz, tranquilidad, estabilidad y un panorama mucho más claro para todo lo que vemos, oímos y pensamos. Gracias por enseñarnos y porque tu palabra tiene tanto que decirnos para que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video.